La voz del derecho se escucha en News, canal multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito, Rutas y Retos de Legalidad, de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es un gusto para mí, su amigo Juan Negrete, conducir este programa, recordando que la conductora general es nuestra doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Pues bien, queridos amigos, gracias por acompañarnos como siempre en este programa, porque hablamos de temas muy interesantes, hablamos de temas bastante importantes y créanme que hoy no es la excepción, porque no solo me da gusto que tengamos en este foro a un gran amigo, a un gran pensador, y yo lo diría así, de este siglo XXI, un gran filósofo, pero sobre todo experto en el tema animal, de la ética animal, y no nada más de ética animal, sino de muchos temas de filosofía, sobre todo de la ética. Pues déjenme decirles que contamos con el gusto de la presencia del doctor Patrick Joret, quien pues se conecta con nosotros desde Francia, lo cual también agradecemos mucho, ya que pues allá ahorita ya es noche y acá pues estamos todavía en la tardecita. Querido amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido a este tu espacio. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Juan. Es un honor estar aquí contigo y con ustedes. Muchísimas gracias. Y déjenme decirles, de verdad, queridos amigos, que pues el doctor Patrick, no, siempre decimos que él ya es mexicano, porque realmente es mexicano, conoce lo que es nuestro bendito y glorioso país, además de ser francés. Él es profesor e investigador en ética, como les decía, pero de la Universidad de Lyon en Francia, autor de varios estudios sobre la historia de la ética, ética aplicada. Vaya, realmente leerlo es un banquete intelectual, y también es profesor en muchos institutos aquí en México, ¿no? Destacando el Instituto 17 de Pensadores Críticos, ¿no? Y también de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pues vaya, realmente el tema va a ser muy interesante, y sobre todo porque vamos a hablar de la tragedia de la ética. ¡Ah, caray! ¡Qué nombre tan más golpeado, yo diría! Porque a veces pensamos, querido doctor Patrick, que la ética ya se ha perdido. Creo que a veces vemos que hay una crisis de ética. A veces se escucha malamente ya en las universidades que para qué se da ética, si la ética pues ya parece que es algo etéreo, algo intangible, algo que es una historia de niños, ¿no? Entonces este título me llama mucho la atención, querido amigo. ¿Qué nos puedes decir? ¿Por qué hablar de la tragedia de la ética? Es decir, ¿qué está pasando hoy por hoy con la ética? Sí, la ética está viviendo cosas un poco tristes, sobre todo en Europa, y debo empezar por ese ejemplo, y no sé si lo saben ustedes. Por ejemplo, en Europa y particularmente en España, existía en la enseñanza secundaria un curso de ética aplicada, y el gobierno español, el gobierno socialista de Pedro Sánchez, el primer ministro español, ha decidido suprimir la formación en ética de la enseñanza secundaria de España. Y es un choque para todos los profesores que se dedicaban a dar esas clases, es decir, que desaparece de un golpe la enseñanza dedicada a la ética animal en un país como España, y es una tragedia. Y creo que es eso el primer ejemplo concreto de lo que es la tragedia de la ética. Es decir, que la ética es un saber principalmente filosófico que está cuestionando las maneras de actuar, las maneras de pensar, las maneras de sentir, las maneras de vivir, y ese saber pues está perturbando bastante las sociedades, porque
tiene una dimensión crítica. Y como actualmente las sociedades están, que sean las sociedades en Europa o las sociedades en otras partes del mundo y quizás en México, estas sociedades están sometidas a fuerzas muy violentas como la crisis sanitaria, la crisis económica, pues la ética no tiene bastante poder para resistir a todos esos problemas y creo que eso sería el segundo nivel de lo que yo llamo la tragedia de la ética. Es decir, que como la ética no tiene realmente una dimensión material, una dimensión concreta, como la ética a menudo se percibe como una serie de reglas morales, pues es poco potente frente a esas fuerzas sanitarias, a esas fuerzas económicas que pueden hacer de esa ética lo que quieren y todo el problema es saber cómo hacer de la ética un saber que pueda resistir a esas fuerzas contrarias a ella, que son fuerzas totalmente sometidas a intereses, que son fuerzas totalmente sometidas ¿cómo decir? Sí, a formas de violencia propias a una cultura. Todo lo contrario de la ética. La ética es fundamentalmente la búsqueda de un acuerdo para ir hacia algo que se podría llamar el bien común. Y en ese bien común, pues no solo tenemos que hacer entrar el bien común del humano, pero también, si es posible, el bien común de lo no humano, y ese no humano puede ser el animal, puede ser la naturaleza, puede ser el medio ambiente, puede ser lo vegetal, etcétera, etcétera. Creo que es eso la ética, y frente a esas fuerzas contrarias, pues sería necesario introducir la ética en instituciones, en instituciones sociales, políticas, culturales, para protegerla, porque ella misma no tiene bastante poder para seguir luchando con esas fuerzas contrarias. Eso es la tercera definición de lo que llamo la tragedia de la ética. Y bueno, hay muchísimas otras... Hay muchas tragedias. Muchísimos otros niveles de lo que yo llamo la tragedia de la ética. Y el último nivel, Ajá. Para acabar con esa definición de lo que se llama tragedia de la ética, es que hasta ahora, cuando uno habla de ética, pues no ha podido hacer entrar en esa ética algo que no sea propiamente humano. Es decir, que la ética es implícitamente una ética humana. Y en la historia de la cultura, en la historia del pensamiento, en la historia del derecho, hablar de ética es hablar de una ética de origen humana. Y todas las sociedades han desarrollado esa ética para principalmente servir los intereses del humano. Y es eso, creo que es la dimensión más trágica de la ética. Es decir, que es muy, muy, muy complejo abrir esa ética inventada para los humanos a los no humanos. Y el reto sería ese. ¿Cómo hacer entrar en esa ética algo que normalmente no está previsto para adaptarse a lo que se llama ética? Porque fundamentalmente, si uno quiere definir con rigor lo que es la ética, fundamentalmente la ética es la posibilidad de hacer que el individuo pueda
seguir manteniendo su existencia propia en relación con la sociedad en la que vive. La ética es la posibilidad de hacer que el humano pueda sentirse en la sociedad como, digamos, en su casa. Es decir, que los valores individuales correspondan a los valores sociales. Y esa definición de la ética propiamente humana, pues impide hasta ahora hacer entrar el individuo no humano, porque se le considera al individuo no humano como miembro totalmente dependiente de la naturaleza, como miembro totalmente sometido a intereses, digamos, físicos relacionados con su cuerpo, como si de un lado el humano sería un ser libre, autónomo, y del otro lado, y un ser cultural, un ser moral, y del otro lado el no humano, un ser sometido a la naturaleza, a sus deseos físicos, sin autonomía, sin libertad, y es contra ese dualismo que la ética tiene que luchar, y es casi imposible por el momento, y cada vez hay más tragedia en nuestra definición de la ética, y no sabemos dónde puede parar esa tragedia aquí en el sentido de obstáculos permanentes a hacer de la ética algo compartido por otros vivientes que solamente los humanos. Perfecto, ese es un buen tema, doctor. Por ejemplo, ahorita que decía y cerraba este punto de que la más grande tragedia de la ética es que la ética se ha encerrado en un centro antropocentrista, es donde gira en torno todo al ser humano. Podría caber la pregunta, ¿la ética es producto del hombre o la ética es un valor superior que no tiene nada que ver con la producción del hombre? Es decir, la ética es un valor supremo que entendió el ser humano y lo expresó, o como sea, de aquí que yo quiera preguntarle, ¿cuál es el origen de la ética? Es decir, ¿cómo surge la ética en nuestro mundo, ¿no? Sí, la ética es una invención principalmente de la tradición filosófica griega. Es decir, que hay varios pensadores fundamentales en la filosofía griega que han desarrollado el tema de la ética, y uno de ellos muy conocido, sobre el que he trabajado un poco, es el famoso Aristóteles. Y Aristóteles, como lo saben, ha escrito un libro fundamental bueno, ha escrito varios libros, pero un libro de ética muy importante que se llama, en francés se llama Ética Nicomaque, es decir, ética, no sé cómo se traduce. ¿Cómo? Perdón, ética para Nicomaco, ¿no? Sí, ética para Nicomaco. Y en ese libro, Aristóteles dice algo muy interesante. Dice que la ética no es solamente algo que se puede resumir a una oposición entre el sufrimiento y el placer. Es decir, que la ética no es la búsqueda de una vida relacionada con la felicidad, con el placer, porque eso lo compartimos con el animal. El animal también. Existe una ética animal en el sentido de que, como el humano, el animal también vive para justamente buscar el placer y para evitar el sufrimiento. Y Aristóteles dice, hay un nivel superior de la ética que no es un nivel relacionado con el placer ni el sufrimiento, es un nivel relacionado con el bien y el mal. Es decir, que hay algo particular en la ética, que es esa ética humana, que es la búsqueda del bien que toma diferentes formas. Puede tomar la forma de la
de la libertad, puede tomar la forma de la autonomía, puede tomar la forma de la amistad, es decir, valores éticos superiores que no se encuentran justamente en el mundo animal según Aristóteles. Y a partir de eso, pues, ha habido como dos escuelas en el pensamiento griego. La primera escuela es una escuela que se podría describir como una escuela humanista, es decir, que, por ejemplo, Aristóteles, pero también los estoicos, los pensadores estoicos, los pensadores del epicurismo, los pensadores del neoplatonismo, es decir, que hay una mayoría de filósofos griegos que defienden una ética humanista en la cual lo propio de la vida humana es la búsqueda del bien, un bien universal en realidad. Y ese bien universal también puede tomar una forma política en un sistema político perfecto que esos pensadores nombran, por ejemplo, una república. Una república la idea de república es un concepto muy viejo que está totalmente relacionado con esa idea de ética pensada por los griegos. La república no es otra cosa que el hecho de que los ciudadanos compartan la misma idea de lo que es el bien común. La res, la cosa pública, el bien común es la república en realidad. Esos son los pensadores humanistas de la ética y se ve de nuevo que en la ética hay como una relación íntima entre el bien individual y el bien de la sociedad. Y la ética llega a su nivel máximo cuando ese bien individual está realizado por el bien común, el bien de las instituciones. Pero del otro lado, hay otra tradición minoritaria que no es una tradición humanista y que dice que esa concepción de la ética como adecuación entre el bien individual y el bien común, el bien social, el bien político. Hay realmente ética cuando existe esa interrelación entre esas dos formas de bien. Pues esa segunda escuela no humanista dice que sería necesario hacer entrar otras formas de vida para que no se queden fuera de la idea de bien común. Y hasta ahora hay siempre esa oposición en el pensamiento, y yo creo también, bueno, es un tema sobre el que podremos hablar, hasta en el derecho, en lo que se podría llamar la filosofía del derecho, entre una escuela que dice no tiene sentido hablar de ética para los no humanos, porque simplemente no tiene derecho, no tiene sentido hablar de ética para los no humanos, porque para hablar de ética hay que ser consciente de que la ética existe y querer realizarla. Y los animales no saben hacer la diferencia entre el bien y el mal, y de ahí el hecho de que no tiene sentido hablar de ética para los animales, porque quien dice ética dice actitud, acción para llegar a ese bien contra el mal. No hay esa conciencia en la vida animal. Y hay otros pensadores que consideran que si no hay claramente esa conciencia entre el bien y el mal, que es la oposición fundamental que alimenta la existencia misma de la ética, pues si no existe esa oposición, existen formas de bien en la vida animal que son bien, que se pueden nombrar, no sé, cooperación, mutualismo, etc. Es decir, que no hay una oposición tan dogmática entre, del lado, una ética humana a partir de esa adecuación, y del otro lado un mundo natural donde es la ley de la violencia, la ley del más fuerte, la ley de la injusticia, porque sabemos que esos conceptos también se pueden aplicar desgraciadamente a muchas sociedades humanas. ¿Es eso?
lo que sería la historia de la ética, siempre con esa dualidad que no ha cambiado desde 2500 años, hasta en el pensamiento, hasta en el derecho, hasta en, las instituciones sociales, que están todas sometidas a esa dualidad, a ese dualismo un poco, para mí, un poco peligroso. Y pues yo creo que no solo para usted, doctor, sino creo que es peligroso en muchos sentidos. Ahora, digo, nos acaba de dar un panorama amplio de cómo se ha venido construyendo este concepto de la ética. Creo que hoy por hoy la ética sigue siendo importante, pero a veces no se le da la debida importancia que tendría que dársele. Por qué considera usted, doctor, que la ética hoy por hoy no es un tema que se tome en serio por la sociedad, ¿no? ¿Será porque no se está, de alguna forma, no se enseña desde la infancia, no forma parte de una educación permanente, es decir, en todo el panorama o el plan educativo de un país, pues no se tiene desde el inicio hasta el final, pues materias de esta índole? Es decir, qué es lo que pasa que hoy por hoy hay una indiferencia a la ética, hay una hasta desconocimiento o ignorancia, permítame la palabra decirlo, de la ética? ¿Por qué se debe, doctor? Sí. Yo pienso que la ética, como búsqueda de ese bien a la vez personal y social y común, pues creo que no es que esté en crisis, porque en cada vida individual creo que hay esa necesidad de buscar esa forma de adecuación entre el bien personal y el bien social. Uh-huh. El problema es quizás la, el hecho de que la ética puede entrar en crisis a partir del momento en que, digamos, el individuo no se ve reconocido la capacidad de crear él mismo los criterios los criterios individuales de lo que es su propia ética. Es decir, que hay dos formas de ética que están también en conflicto. Hay una ética social que está basada sobre reglas, está basada sobre instituciones políticas, instituciones jurídicas, como hemos dicho antes, la idea misma de república en el sentido político es la realización de lo que es la ética aplicada a la sociedad. Uh-huh. Y eso sigue teniendo mucho sentido, a pesar de que en todos los países haya corrupción, a pesar de que en todos los países haya elementos de la clase política que no son honestos, pero eso es algo, yo diría, casi normal, en el sentido de que es normal porque no hay contrapoderes que permitan controlar ese poder político. Pero a pesar de eso, la idea es que esa ética de tipo institucional pues no permite quizás una ética más individual, más relacionada con el funcionamiento material, concreto de la sociedad, y esa ética social no está en capacidad de alimentar esa ética institucional, por ejemplo, como contrapoder, como control de la soberanía, hasta yo diría que se podría hablar de una ética también de tipo económico. La idea de economía, yo diría hasta la idea de negocios, no está en contradicción con la idea de la ética. Lo que quiero decir es que dado que la ética es una necesidad individual, que una vida tiene sentido
cuando hay esa búsqueda del bien, pues si esa búsqueda está impedida por instituciones que no permiten abrirse a esa ética individual, esa ética relacionada con la autonomía, con la libertad del individuo, no hay esa adecuación entre el bien individual y el bien social, y efectivamente la ética entra en crisis. Pero creo que lo que hay que pensar también es la relación de la ética con la idea de democracia. La ética, por definición, para existir, para introducirse en una sociedad, tiene que adoptar una forma democrática que permita alimentar a las instituciones. Eso es el primer elemento. Y el segundo elemento, quizás, si tengo unos segundos para desarrollar. Claro. Tenemos tiempo, doctor. Son problemas muy, muy complejos y es necesario, creo, decir cosas bastante claras, pero con argumentos. El otro problema es que quizás sería necesario decir que hasta ahora la historia de la ética humana, porque es eso principalmente lo que se define como ética, pues hay un punto de vista que no ha sido adoptado, y es el punto de vista de lo no, digamos, de lo femenino. Y yo pienso que eso es otro problema fundamental. Es decir, que hasta ahora la ética ha vivido la imposibilidad de introducir en ella mismo lo que se podría llamar no solamente la diferencia cultural, como lo hemos visto, pero también la diferencia sexual. Mi gato, Sí, acaba de subir. mi gato ha subido cuando es su dormitorio. Muy bien. Sí, está. Y lo que quiero decir es muy simple, es que el problema también de la ética, y para responder a tu pregunta, Sí, claro. Juan, porque estoy intentado, a pesar de las apariencias, responder a tu pregunta. No, y va muy bien, muy bien. Sí, gracias. La ética hasta ahora es una ética totalmente alimentada por valores masculinos. Okay. Es un punto interesante. Entonces Sí. tendríamos que ¿cómo sería voltear a una visión de lo femenino de la ética? ¿Cómo sería esta idea? Pues por lo mínimo sería introducir como puntos de vista femeninos en la idea del bien común. Hasta ahora el bien común es un bien común totalmente dominado por valores masculinos, que son valores relacionados con la soberanía. Por ejemplo, cuando digo soberanía, describo algo que sería como un deseo de dominación en el campo político. Okay. Eso, por ejemplo, la idea de dominación es una idea alimentada por un valor determinado por un punto de vista masculino. Y hasta ahora en las sociedades contemporáneas, la ética tiene esa dimensión, voy a decir con una palabra un poco provocadora, pero creo que permite describir muchas cosas. La ética tiene una dimensión demasiado, para mí, viril. Hay una virilidad de la ética que da lugar, por ejemplo, al hecho de que para las instituciones hacer política es mostrar una forma de fuerza, de dominación, que no corresponde a valores femeninos o digamos también
feministas. Mi gato ya no sabe. Ah, dice, a ver, ponme atención, ponme atención. Y, bueno, Pero doctor, ¿cómo sería un valor femenino en la ética, por ejemplo? es una pregunta fundamental. Yo pienso que, Juan, me has hecho la pregunta que todo filósofo sueña, a la que todo filósofo sueña de responder. ¿Qué sería una ética inspirada por lo femenino? Pues una ética inspirada por lo femenino sería una ética en gran parte inspirada por algo que actualmente la ética no introduce, porque es una ética determinada por lo masculino, y sería una ética determinada por lo que se podría llamar la atención por el otro, lo que se podría llamar la compasión por el otro, lo que se podría llamar la preocupación por el otro. No quiero decir que esos valores son propiedades femeninas, no, que existen también en lo masculino, pero no existen esos valores tan desarrollados en lo masculino como existen en lo femenino. Por ejemplo, en lo femenino hay más atención al cuerpo, en lo femenino hay más atención al sufrimiento, en lo femenino hay más atención a la cuestión del reconocimiento, etcétera, etcétera. Y creo que diciendo eso nos damos cuenta que nuestra ética queda en gran parte por adoptar una visión totalmente ética, en el sentido que sería introducir a la vez el elemento masculino. El elemento masculino de la ética es fundamentalmente la idea de una autonomía individual, es decir, el individuo construye él mismo lo que considera como su bien. Eso es la base de la ética, es una base totalmente, digamos, de origen masculino, dado que son principalmente pensadores masculinos quienes la han pensado, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay esa crisis, como dices, de la ética, porque habría otra dimensión de la ética que sería introducir otros valores más complejos, más íntimos, que he nombrado antes, como por ejemplo lo que en inglés se llama the care, y en español se traduce por el cuidado hacia el otro. Hasta ahora, la ética no ha sido capaz de introducir ese cuidado hacia el otro en las sociedades contemporáneas. De ahí la crisis profunda, no solamente de la ética, pero de esas sociedades. Si la ética permite introducir ese cuidado por el otro, compasión, reconocimiento, etcétera, etcétera, entramos en sociedades éticas, realmente éticas, pero no es el caso hasta ahora. No. Es que me parece, me deja pensando, doctor, porque, es decir, si hablamos de que hay una crisis en la ética y que parte de la crisis de la ética existe en torno porque muy posiblemente falta una visión femenina o de lo femenino en la ética y que ésta permita una apertura de la otredad, por así decirlo, de una atención al otro, ahí cabría entonces posibilidad de que adoptando estos valores de lo femenino entrara la preocupación a la natura, ¿no? A la naturaleza y a lo animal, a los animales. Y a la corporalidad, al cuerpo. Perfecto, ok. Y es que, por ejemplo, aquí me llama mucho la atención porque siempre se nos enseña que la ética es actuar bien, ¿no? La ética es discernir de entre lo bueno y lo malo y optar por lo bueno siempre. Y en las profesiones, ¿cómo ve usted que se ha manejado esta ética? Por ejemplo, los abogados, como en muchas otras profesiones, ¿no? Que dicen, es que yo soy ético, ¿no? Y manejamos el discurso de lo ético, pero en la realidad puede que no sea así, ¿no? Es decir, ¿qué valores son los que predominan, ¿no? Es decir, a ver, si yo, por ejemplo, ¿no?
que es lo más común. Si yo me presto actos de corrupción, ¿no? Me dan dinero a cambio de que yo me preste a hacer algo que va en contra de lo bueno, pues eso no es ético, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo cobro, ¿no? No sé, se me ocurre, si yo cobro a una persona en las mismas circunstancias por mi servicio que otra, que están en igualdad de circunstancias, ya esa otra persona yo no le cobro lo mismo que a la otra persona podría decir es que no eres ético, ¿no? A otra persona le cobras más por un mismo servicio en igualdad de circunstancias que de otra persona que a la demás. Es decir, no sé si me logro explicar qué valores, hoy por hoy, sobre todo en un ámbito profesional, que es donde veo que hay mucho problema también, determinan cuándo eres ético y cuándo no. Es decir, cuándo realmente la ética hace algo bueno y lo bueno, por quién está definido, ¿no? No sé, o sea, se me fue ocurriendo esto porque escucho, sobre todo, no solo en el derecho, en cualquier carrera, en la medicina, en la psicología, en muchas otras cosas, este punto, ¿no? No sé, se me ocurre, la psicología es que no es ético, por ejemplo, que si yo como psicólogo veo o atiendo a una persona, también atienda, por ejemplo, a la pareja de esa persona, ¿no? Ok, pero ¿por qué no es ético? Es decir, ¿qué son estos valores que lo determinan, doctor? Sí. em, Es una pregunta difícil, creo, muy difícil. Sí, muy difícil. Es muy difícil porque principalmente sería necesario estudiar Ujú, concretamente cómo esas profesiones utilizan los conceptos éticos, cómo los manejan, cómo, qué uso, qué utilización hacen de de esas categorías del pensamiento ético. Y ese trabajo yo no lo he hecho. No he investigado cómo trabajan los abogados las categorías éticas. Sería un trabajo absolutamente necesario y apasionante, pero dado que no tengo ese terreno necesario, es difícil responder, pero la idea sería que para hablar realmente de ética en el sentido complejo de la palabra, ujú, tal como la hemos definido, que la ética no es solamente la búsqueda del bien personal, pero también es la búsqueda del bien del otro. Es decir, que en realidad la ética es siempre, tiene que ser siempre, para hablar de ética, la ética del otro. ujú. Y es decir, que en lugar de proyectar tus valores sobre el otro, para que tengas la impresión de que lo respetas de que tienes una relación ética con el otro, hay que invertir la mirada y decir que la verdadera ética sería tomar en cuenta los intereses del otro para tener una actitud ética. Y, por ejemplo, los intereses del otro, si eso lo tomas en cuenta, pues eso te obliga a adaptarse a las situaciones concretas de cada persona y tomar en cuenta diferencias, tomar en cuenta hasta, por ejemplo, esa diferencia entre dos conceptos son los conceptos, por ejemplo, de igualdad y de equidad. No sé si se dice así en español, Ujú. equidad. Pues son dos conceptos aparentemente iguales, pero son muy diferentes. La Así es. igualdad, la igualdad sería tomar en cuenta los intereses del otro, pero sin introducir diferencias entre el otro, que sea un otro rico o un Ujú, otro pobre. La igualdad, la igualdad no permite realmente una relación ética con esas personas, porque justamente son socialmente muy diferentes y lo que es necesario es una relación de equidad para decir que, por ejemplo, sería necesario pedirle más dinero al rico que al pobre para el mismo tipo de ayuda, por ejemplo. Es decir, que yo pienso que hay una, en Francia, hay un sociólogo conocido que ya murió hace unos años,
y que ha reflexionado mucho sobre todo eso. Se llama Pierre Bourdieu, un gran sociólogo, no sé si lo Sí, conocen. Y él decía que, en relación con lo que estoy diciendo, para ser ético hay que introducir desigualdad entre los individuos, porque no puedes tener el mismo comportamiento hasta un abogado en relación con un pobre y un rico. Porque si tienes la misma relación, por ejemplo, si le pides el mismo dinero a un rico y a un pobre, vas a pedirle mucho más al pobre que al rico, y es decir, que vas a introducir desigualdad. Y es por eso la paradoja es, para respetar la equidad, hay que aceptar la desigualdad en el tratamiento del otro. Es decir, que en realidad quizás un criterio fundamental de lo que sería una ética del abogado sería siempre tomar en cuenta la singularidad de cada caso individual. Por ejemplo, una actitud ética de un médico hacia una persona enferma sería no proyectar un modelo común debido a una concepción general abstracta de la patología, pero tomar realmente en cuenta la historia del individuo, su pertenencia social, sus creencias personales, sus representaciones culturales, lo que la ética abstracta no hace. Y eso sería realmente una actitud ética, es decir, siempre entrar en la singularidad del individuo, lo que hasta ahora es otro problema de la ética, no ha podido hacer, porque esa idea de bien es demasiado universal para adaptarse a cada situación concreta. Y quizás eso hace explotar la idea misma de ética como conjunto de reglas universales. Quizás hay que reconocer que la ética no puede ser la producción de reglas universales, pero la ética debe ser la producción de una mirada cada vez singular a propósito de una singularidad individual, y esa singularidad individual no es solamente una singularidad humana, puede ser una singularidad no humana. Eso sería el último nivel de la eticidad de la ética, yo diría. excelente. Pues de verdad, querido doctor Patrick Lloret, muchas gracias. Digo, el tiempo va volando y se va cerrando. Y ya para terminar este programa, este gran y valioso programa, me gustaría preguntarle, como conclusión final, ¿qué recomendaría para que la ética hoy por hoy sea algo ya vivencial? Es decir, que a partir del siguiente año, por ejemplo, ahorita que ya estamos cerrando este año, empecemos a generar una ética, pero no tanto una ética de un entorno democrático, tal vez que vaya a las instituciones, sino una ética que nazca desde las familias, por ejemplo, desde los primeros núcleos sociales, ¿no? Sí. Esa ética, digamos, de lo que yo llamo la ética de la singularidad, que es tan difícil de tomar en cuenta, para que tenga sentido, hay que considerar que las sociedades humanas tienen que ser realmente escuchadas, en el sentido de que tenemos que aprender a saber lo que desean las sociedades humanas. Y yo estoy seguro que no desean solamente consumir, no desean solamente disfrutar de los bienes materiales. Las sociedades humanas desean también compartir valores, desean compartir creencias, desean compartir preocupaciones, desean compartir intereses que puedan ir más allá
de los intereses propiamente personales. Y eso sería una ética de la singularidad. Es decir, hacer que las sociedades se pongan realmente a producir libremente desde sus propios intereses, eh, valores que correspondan a lo que ellas quieren realmente y que esos valores no sean solamente valores que vengan de las instituciones, pero que permitan alimentar esas instituciones y cambiar también las reglas de funcionamiento de esas mismas instituciones, pero a partir de esa ética de la individualidad, de la singularidad, tomando en cuenta lo que yo llamo la diferencia, es decir, la diferencia entre lo masculino y lo femenino, lo que no sabemos hacer hasta ahora. Yo, por ejemplo, bueno, es un tema un poco de actualidad y que puede ser polémico, pero yo no entiendo por qué en bueno, espero que no voy a provocar el enojamiento de los que me van a escuchar, pero no entiendo por qué. Y eso sería realmente la realización de esa ética de la singularidad a la que yo llamo. No entiendo por qué, si hay una mayoría de mujeres que quieren disponer del derecho del aborto, no entiendo por qué las sociedades no reconocen ese derecho, dado que hay una mayoría de mujeres. Y ese derecho al aborto no sería una obligación, sería una decisión personal tomada en toda conciencia. Y eso sería ¿cómo decir? El nivel más alto de la ética. Es decir, introducir en lo ético la diferencia. La diferencia, claro, en ciertos límites. El hecho de, por ejemplo, aquí en Francia el aborto existe ya desde más de 50 años. Hay problemas. Por ejemplo, son cifras increíblemente inquietantes. Por ejemplo, hay cada año 200.000 jóvenes mujeres que abortan, pero no abortan porque el aborto es considerado como algo normal, no. Abortan porque, por ejemplo, no disponen de la posibilidad de dialogar, de educación sexual, de su propio cuerpo con la familia, con otros elementos de la sociedad. Es decir, que para mí una sociedad donde la ética se ha realizado es una sociedad donde los intereses, entre comillas, de todos los grupos sociales sean realmente integrados en ese bien común. Lo que por el momento no es el caso en muchísimas sociedades donde el bien común queda siempre un bien abstracto, un bien relacionado con un poder relacionado con una soberanía y principalmente de tipo masculino que, repito, es incapaz de tomar en cuenta la atención y el cuidado hacia el otro. Es decir que, para resumir en una frase, estamos solamente ahora en muchas sociedades en el primer nivel de la ética y nos quedan aún muchísimos niveles para entrar en sociedades realmente definidas por una eticidad radical. Excelente. Pues de verdad, muchas gracias, querido amigo doctor Patrick Joret. Gracias por estar con nosotros, por compartir siempre sus conocimientos con la comunidad universitaria. Saludos desde aquí, desde su bonita también tierra, México. Y pues ojalá pronto las cuestiones sanitarias nos permitan reunirnos, recordándole que este espacio es suyo. Agradecemos mucho al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general de la misma, y a la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica. Pero sobre todo ustedes que nos ven, gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos. Por favor, compartan este material, le puede ser de mucha ayuda y utilidad a muchas personas. El conocimiento debe compartirse y no hay mayor riqueza que la de aprender. Así que, por favor, comparta.
Si quiere enterarse de nuevos programas que tenemos y contenido para usted, aquí abajo aparece una ventanita, un botón de suscribir. Dele clic para que se suscriba y será de los primeros. Inmediatamente le estará llegando la notificación cuando tengamos nuevo material. Regálenos un me gusta, un like, para que nos siga motivando a realizar todos estos programas y sobre todo a llegar a más personas. Muchas gracias. Y querido doctor, desde aquí reciba un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias por su hospitalidad.